No, definitivamente. Y lo peor, Mauro, es que, por ejemplo, es tan burdo que no creo que no exista alguien que le diga, oiga, presidente, pero ya nos estamos ya tirando ya de los pelos, ya esto aquí, la gente no es tonta, la gente se va a dar cuenta de la desesperación por no darle esa temporada de presidenta porque tiene terror a que le saque algún tipo de información. Pues en un mes no creo que alcance a hacer algo, pero sí tratar de tener algún tipo de información. En todo caso, Mauro, parecería ser que sea como sea, no va a tener Abad la presidencia, ¿no? Mira, al parecer van a hacer hasta lo imposible, porque ya Ya con realmente han esto, claro. caído en obscenidades jurídicas. Me faltaba agregar algo, que yo lo había puesto también esta tarde en mi cuenta oficial de Twitter, de X. El famoso acuerdo ministerial que supuestamente le faculta a la ministra del Trabajo iniciarle un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República, ese acuerdo ministerial, adivina cuándo lo expidieron. Lo ¿Cuándo? expidieron el día de ayer. Ayer expiden eso y hoy ofician a la Cancillería solicitando que envíen un informe técnico motivado donde se evidencien las faltas que habría cometido al haber llegado unos días después a la fecha que Cancillería le había ordenado a Abad para que llegue a Turquía desde Israel. Reitero, ayer aprueban ese acuerdo ministerial, hoy quieren iniciar el sumario administrativo. O sea, todo está teledirigido, Claro, todo está totalmente, armado, totalmente. pero además es tan aberrante que los días que ella supuestamente, me refiero a Abad, habría cometido la infracción administrativa, esa conducta, si es que acaso fuera sancionable, se cometió antes de que se emita este acuerdo ministerial, pues, porque ella no llega a Turquía, me parece que los primeros días de este mes de septiembre, y recién ayer se firma ese acuerdo ministerial, Tenía que estar el donde uno. se... Exacto, Llegó y el ese 9. acuerdo ministerial, si quisieran aplicarlo a ella, debió haber estado emitido antes de esos días en que ella no llegó a Turquía. Es decir, aprueban ayer ese acuerdo ministerial y quieren aplicarle con efecto retroactivo a una conducta que se cometió antes de que esté vigente este acuerdo ministerial. O sea, realmente esto es de Una locos. locura, O sea, sí. ¿dónde se ha visto lo que quieren hacer aquí? Realmente es el país de la regalada gana. Se limpian con la constitución, con las normas y eso le hace muchísimo daño a la institucionalidad. Y es visto, Mauro, que es dependiendo del pato, ¿no? O sea, es dependiendo de quién lo hace, ¿no? Porque, por ejemplo, calladitos todos, calladita la prensa, calladito los demás medios, calladitos porque no, es Novoa, es chévere y qué bueno que la saquen en esta bat, pero si fuese el contrario, puchica, ya estuviesen todos los analistas, todos los tirando el grito al cielo, dictador, estuvieran diciéndole en este momento en otras circunstancias. Y en este país de la locura, Mauro, nos amanece otro capítulo más con el tema de la fiscal, que tiene varias aristas ahí. Primero, yo siempre creí que al menos iba a dar el juicio, aunque sabíamos que estaba medio perdido, porque ya antes de cualquier cosa el PCC dijo, nosotros no vamos a dar voto. Construye dijo, no vamos a dar voto. Pero al menos iba a haber el proceso para verla defendiéndose y para ver también a los interpelantes. La salvaron. Explícame, te voy a poner todo en contexto para que tú desarrolles. Explícame si era coherente aquello, porque incluso querían bajárselo desde la comisión, con esta compra de voluntades y todo eso. Y luego aparece tremenda acusación de Anderson Boscan. Tremenda acusación de Anderson, justamente el día en que salvan a la fiscal. ¿Con qué cara se investiga otra vez a la fiscal si el mensaje de la asamblea es nadie la toca? Mira, en estricto derecho, lo que se perpetró en la Asamblea Nacional, tanto en la Comisión de Fiscalización como en el Pleno de la Asamblea, es otra aberración jurídica igual o más grande que lo que quieren hacer con Abad desde la presidencia de la República. Ya. La Constitución
pero fundamentalmente la ley de la función legislativa, respecto de las solicitudes de juicio político que presenta cualquier asambleísta en contra de un ministro de Estado o en contra de cualquiera de los funcionarios que están previstos en el artículo 131 de la Constitución. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que procede? Primero, se envía esta solicitud de juicio político ante el presidente de la Asamblea. Y esa solicitud debe cumplir con varios requisitos formales. Evidentemente, la acusación política o la acusación constitucional, si tú quieres gloriarte en el uso de los términos, tú tienes ahí que relatar los hechos por los cuales le estás acusando de incumplimiento de funciones, tienes que hacer el anuncio de la prueba, tienes que acompañar la prueba documental que dispongas, de pronto documentos, escritos, audios, videos, enumeras la lista de comparecientes que tú querrás que asistan igual como testigos a la comisión de fiscalización y acompañas, por supuesto, el número de firmas de respaldo. Esos requisitos formales lo verifica el CAL. Y si el CAL califica esa solicitud de juicio político, no analiza el fondo de la solicitud, solo verifica las cuestiones formales, los requisitos. Si califica el CAL, envía a la comisión de fiscalización y la comisión de fiscalización, según lo dispone la ley de la función legislativa, nuevamente tiene que volver a verificar, es una especie de segundo filtro. Tú me dirás, pero Mauro, qué absurdo, si ya verificó el CAL, ¿por qué nuevamente la comisión de fiscalización tiene que volver a revisar lo que ya se revisó antes? Bueno, ese es un error de la ley de la función legislativa que tendría que reformarse, pero así está escrita la ley. Desde que llega a la comisión de fiscalización, la comisión, los miembros de la comisión tienen un plazo de 5 días para volver a verificar que cumpla con los requisitos y las formalidades que establece el artículo 131 de la Constitución. Y si es que no cumple los requisitos, se archiva. Pero solo hacen una verificación de los requisitos. Y es indudable que si ya calificó el CAL esos juicios políticos, porque eran 2, sin duda lo que tenían que hacer únicamente los miembros de la comisión de fiscalización era ratificar ese criterio y volver a calificar y que se sustancie el juicio político en la comisión de fiscalización. Y si es que los legisladores querían archivar esa solicitud de juicio político, tenía que la mayoría de los miembros de la comisión recomendar el archivo, pero era igual el pleno el que archivaba ese informe que recomendaba la mayoría de miembros de la comisión de fiscalización. Pero una vez que se sustanciaba todo el proceso, es decir, que Diana Salazar haya asistido a la comisión, que haya presentado sus alegatos, que haya presentado igual sus alegatos y sus pruebas de cargo la interpelante, que hayan recibido a los comparecientes, a los testigos, que se haya practicado la prueba, etcétera. Una serie de fases que nunca se cumplieron. Y si es que la mayoría, en cambio, recomendaban la censura y la destitución, es decir, el enjuiciamiento político, si recomendaban el enjuiciamiento político, igual, en el pleno tenía que comparecer Diana Salazar, presentaba sus alegatos de descargo, actuaba igual la interpelante y luego de eso se abría el debate y se sometía a votación. Y si no había los votos, eso sin duda no llegaba a la censura y la destitución. Eso era lo que correspondía en estricto derecho. Pero ¿qué se les ocurre hacer? Arman una mayoría y deciden que, como no querían que esto llegue al pleno de la Asamblea y que no se siga sustanciando en la comisión de fiscalización, mira, ¿qué es lo que decidieron? Simplemente que archivaban esas 2 solicitudes de juicio político, lo cual viola la ley de la función legislativa, viola la Constitución, porque lo único que tenían que verificar eran los requisitos, y eso ya se verificó antes, entonces tenían que ratificarse en lo que el CAL ya había resuelto,
y argumentaron algunos de ellos, por ejemplo, el asambleísta Humajinga de la provincia de Cotopaxi, lo cual me pareció, pero aberrante igual, un cinismo político, pero inaudito, dijo, entre otras cosas, que él votó a favor del archivo porque no había ningún tipo de prueba que responsabilice políticamente a Diana Salazar. Oiga, asambleísta, No le tocaba es eso. que la práctica de la prueba no correspondía el día de ayer en esa Claro, no le sesión tocaba. de la comisión donde usted actuó. Se estaba adelantando. Usted solo debía verificar los requisitos. Y si usted consideraba que no había pruebas para censurarle y destituirle, eso le tocaba hacer en el pleno de la asamblea. No adelantarse. Usted no puede decir que ha votado a favor del archivo cuando a usted lo único que le correspondía era revisar si es que se cumplía o no con los requisitos formales, las firmas de respaldo, el anuncio de la prueba, si se acompañó la prueba documental, etcétera. Eso era lo único. Entonces, se agarraron de eso y cometieron una barbaridad jurídica. Pero de ahí en lo Ujú. político yo creo que está más que claro que lo que buscaban, perdón, era blindarle y protegerle políticamente para que no llegue al pleno.